Ahí está. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque estamos juntos, te bendecimos, te amamos, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, porque eres bueno, eres fiel y eres santo. Te pedimos, Dios, que nos llenes con tu presencia, que tu palabra preciosa nos unja, que nos llenes de verdad, de amor, de gracia y de paz, que este día sea muy especial en nuestros corazones. Enséñanos a aprender, abre nuestro entendimiento y nuestros corazones, deja que seamos sensibles a la voz de tu palabra y ayúdanos a ser como tú. Bendícenos, úngenos, tómanos, tócanos, afírmanos, guárdanos, protégenos, danos tu ayuda, protección, bendición y gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a Mateo 4:4. En estos días me encontré con estas notas y me parecieron muy interesantes y yo desde que las empecé a trazar pensé que eran para este momento. Así me fui. No sé qué estaba pasando. Es un cuaderno de hace algunos años. Estoy escribiendo y estoy preguntándome por qué la gente no crece, por qué no hay desarrollo, por qué no hay crecimiento. Sí, normalmente lo que comes te hace que estés vigoroso, te hace que estés bien. Hay veces comes, puedes estar comiendo chatarra y el cuerpo es tan genial que pone resistencia a echarse a perder pronto. O sea, aguanta y aguanta y aguanta, y nuestro ser, nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Y ponía la nota: eres lo que comes, somos lo que comemos. Pero ¿qué pasa cuando no comemos? Que era el asunto que traía yo. Entonces rescaté las pequeñas notas y empecé a sacar de la Biblia quiénes dejaron de comer, y las causas, que es lo más importante, porque toda mi vida ministerial he buscado. Como hombre cometo muchos errores, o sea, como ser humano cometo muchos errores, porque soy como ustedes, porque soy como todos, la regamos, pero busco como ministro del Evangelio ser puro, en el sentido de las intenciones, de no tener una intención incorrecta, de no hacer cosas que vayan en contra de la dignidad ministerial, porque entiendo que la palabra no es mía y que el Evangelio no es mío, que es de Cristo, es de Dios, y entonces por ahí me he ido con mucho cuidado. Quizás ha sido la causa de que en esta generación, una generación que no quiere comer, que no quiere aprender, quiere divertirse, quiere gozar el momento, disfrutar, no sé, las intenciones, no quiera estar con nosotros, y estoy agradecido con Dios. Antes decía cada vez somos menos, pero era una alusión a que somos gente que tenemos calidad en el corazón, que tenemos intenciones correctas y que estamos en el Evangelio para aprender, para crecer, desarrollarnos. No tenemos intenciones mezquinas, y eso me llena de gozo, me llena de alegría. En Mateo capítulo 4, versículo 4, Cristo está regresando del desierto. El Espíritu Santo lo mete en el desierto porque el desierto es la antesala del ministerio. Cada vez que va a crecer o van a hacer un ministerio, Dios te lleva al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Si eso me lo hubieran explicado cuando yo empiezo mi ministerio, yo empecé mi ministerio y Dios me lleva a un desierto, y entro en un desierto donde me encuentro con que no tengo nada, aunque no me falta nada, porque así es el Señor. No tengo nada, no soy dueño de nada, pero no me falta nada, que es su forma, es su manera. Y entonces Cristo entra en el desierto, viene de nada y sale, y el diablo lo atrapa. El demonio lo atrapa y empiezan las tentaciones, y viene de 40 días con sus noches sin comer. No dice nada, lo único que dice es que no comió. O sea, no dice si oró, no dice si estuvo de rodillas, no dice si tuvo un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo, con su papá. La Biblia no maneja religión, es impresionante.
La religión la inventamos los hombres. La Biblia no maneja ni pizca así de tintes políticos, religiosos o esas cosas que hemos inventado los hombres para control de la misma humanidad. No dice nada. Lo único que dice es, no comió y le dio hambre. Y entonces el enemigo aprovecha tu necesidad. Y en la necesidad es donde manda la tentación. Entonces manda la tentación para que caigas y obviamente te roba lo que viene. Porque sabe que después de un desierto viene la habilitación de algo. Después de una escasez siempre viene un tiempo de abundancia. Siempre viene un tiempo en el que regresó la alegría. Cuando pasas por una escasez y luego vuelves a tener, todo te sabe a gloria. La comida, lo que compras, te sientes muy bien porque todo regresó a ser próspero, vuelves a tener bendición. Entonces, muchas veces Dios nos manda una escasez para que valoremos lo que nos va a dar, para que cuidemos nuestros remanentes, para que sepamos administrar los recursos que Dios nos da y podamos ser entendidos que hay tiempos buenos y hay tiempos malos y estemos en los tiempos buenos buscando el porvenir para el tiempo en el que no va a ser tan grande la cosa. Entonces, el diablo le dice, ¿tienes hambre? Convierte las piedras en pan. O sea, tienes la solución, eres Dios, dile a las piedras que se hagan pan y cómetelas. Y Jesucristo le contesta con Deuteronomio 6, ese es el que quiero leer, pero en Mateo 4:4, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues ¿para qué comemos? Comemos para alimentarnos, para crecer, comemos para tener fuerza, incluso comemos para disfrutar. Ya cuando comes para matar el hambre, estás en una posición. La semana pasada estuvimos hablando de cubrir necesidades básicas, cubrir las otras, las de pertenencia, el cubrir la pirámide de las necesidades. Pero cuando comes para disfrutar, es que ya estás incluyendo que comes para crecer, para desarrollarte, para tener fuerza, para que tu cuerpo esté fortalecido con las vitaminas, las proteínas, los aminoácidos. Todos los recursos están en la comida y entran al cuerpo. Y ese es el alimento físico, la comida que hace que nuestro cuerpo esté bien. Pero hay alimento para el alma. Yo me he preocupado en el alimento para el alma. Constantemente les estoy... no les mando todo. Bueno, ayer decidí, por ejemplo, que a Beto lo encajoné con MacArthur porque vi que le gustó y más MacArthur, pero ayer dije, no, le voy a mandar otro alimento. Y luego estoy pensando que por los comentarios que hace Juan, digo, le voy a mandar otro alimento. Y la cosa es que quiero que se desarrolle. O sea, ¿qué es los libros? ¿Qué son? El alimento del alma. Estamos en un país que no lee. Un país que no produce buena literatura, uno, y luego la que produce no la lee. No tenemos la cultura, algo pasó, algo se desconectó en el pasado, no hay cultura. Entonces es muy curioso, cuando estoy en un vuelo, por ejemplo, llego al avión, me siento, abro mi libro, y antes era lo que veías. La gente llegaba al aeropuerto y como que ya hasta era como una moda, ir a la librería, comprarte un libro e ir leyendo. Ahora ya no, ahora es todos con el celular y uno leyendo, porque ahora ya el celular sustituyó, pero en el celular, el otro día me tocó un muchacho enfrente de mí, él quedaba de espaldas, pero como los asientos cruzados, y él estaba jugando, pum, 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 matando policías en el celular. O sea, estamos buscando lo que solamente el alimento, hablo de la mente, solo el que nos divierte. O sea, no estamos buscando realmente hacer crecer la inteligencia. No estamos buscando las cosas que nos van a hacer desarrollar los músculos del cerebro. Porque es la lectura, hace rato hablabas de esos 4 puntos, de una fórmula, de cómo yo aprendí, yo recuerdo que así aprendimos nosotros.
Yo era tan inteligente que yo le daba el resultado a la maestra y la maestra me decía, no, necesito el proceso, y me enojaba. Pero está bien, maestra, sí está bien, pero dame el proceso, ¿cómo llegaste ahí? Y eso no lo entendía porque era un niño. Con el paso del tiempo le agradezco a mis maestros que no me hayan dejado calcular solamente con inteligencia, sino vivir el proceso, porque lo que te hace crecer es vivir el proceso, y Dios lo sabe. Dios quiere que entiendas que vivir los procesos es lo que te va a dar el desarrollo, es lo que te va a dar el crecimiento. Cuando aprendes a vivir esos procesos, que normalmente muchos de ellos son desgarradores. Hay procesos que no quisiéramos vivir en la vida, pero si no tienes el dolor, no tienes el fruto. Decía el poeta, ¿verdad? Si has de conocer la rosa, tienes que pasar por las espinas. ¿Por qué? Porque es lo correcto, es lo normal. Así es como aprendemos. El diseño de nuestra mente y de nuestro cuerpo, de nuestro entendimiento, es para saber, para que en el momento en que estemos viviendo la vida, estemos detectando en qué proceso me tiene inmerso el Señor, en qué está pasando, de qué rompecabezas forma parte esta pieza de mi vida. Porque en este momento estoy en circunstancias y situaciones que forman parte de un rompecabezas de vida, en los cuales yo tengo que aprender algo, y eso es por lo que está luchando una persona. Pero si la persona no sabe vivir procesos, entonces solamente le queda quejarse. ¿Por qué me pasa todo esto? Cuando tiene que aprender a entender que las cosas están ocurriendo porque hay una razón, hay un sentido por las cuales está pasando. Hay un por qué está ocurriendo lo que está pasando. Y eso se desarrolla en el intelecto. Eso se desarrolla en la mente. Pues si yo hablo del cuerpo, pues vamos a hablar de calidad de comida, vamos a hablar de comida natural. Ahora yo le doy gracias a Dios a esta nueva reforma. Esta nueva reforma es la que tiene a los frenéticos en el Zócalo. La reforma es que los alimentos tienen que tener etiquetas. Por eso se están quejando. Y ahora tienes que Coca-Cola tiene 5 etiquetas que dicen exceso de azúcares dañinos, perjudiciales para la salud, grasas no naturales. Coca-Cola tiene 5 etiquetas. Ayer fui al súper, mi esposa me dijo, Manuel necesita, porque va a clases presenciales, Manuel necesita, pues quiero mandar Chocomilk, y mandarle su sandwichito y mandarle Chocomilk. Y entonces fui al súper a comprar, porque yo no tomo Chocomilk, mi esposa tampoco, y entonces llegué y la lata de Chocomilk tiene 5 etiquetas. Grasas perjudiciales, azúcares en exceso, un montón de porquerías. O sea, eso es lo que tomábamos nosotros y eso es lo que toman los niños. Entonces dije, no puedo comprarle a mi hijo un producto que va a dañar un cuerpo muy sano. Y le busqué, y entonces estaba ese calcetose. Es que ese no tenía ni una. Porque ahorita hay muchas marcas. Cuando yo era niño y tomaba Chocomilk, había una marca, Chocomilk, y luego empezaron a salir 2 o 3, pero ya ni las recuerdo. Pero ahorita hay Chocomilk, hay otra marca, hay muchas marcas. Unas tienen 3 etiquetas, 4 etiquetas negras. Esas etiquetas negras están bajando las grandes ventas de la comida chatarra. Hay productos, mire, me empecé a ver en los anaqueles, y hay productos, por ejemplo, de Sabritas que tienen 7 etiquetas negras. El Chetos tiene 7, porque tiene productos, tiene tintes químicos, con razón te dejan las manos anaranjadas, que los hacen de verdad comida para cavernícolas. Y eso me produjo mucha curiosidad. Entonces agarré el calcetose. Recuerdo cuando era un muchacho que no me gustaba porque el sabor era diferente, porque estábamos acostumbrados al azúcar. La mayoría de los productos son como el alcohol. El alcohol, entre más lo tomas, más reseca, más necesitas. O sea, por eso ahí se produce la adicción, porque tiene esa capacidad. No es como el agua. La dependencia. Te produce la codependencia y quieres más y quieres más. Por eso el alcohólico toma y no se le calma una sed que tiene.
tiene que volver a tomar para volver a sentir en la garganta y sigue tomando y sigue tomando. El chocomil hace lo mismo, la comida chatarra hace lo mismo. En las cuestiones intelectuales pasa lo mismo. La televisión es como el alcohol. La gente se prende a la televisión y se adicta a la televisión, pero la televisión no trae mucho alimento, solamente trae pequeños chispazos de información. La internet hace lo mismo. Entonces, necesitamos aprender a comer, aunque usted no lo crea. Y estoy hablando del intelecto. Lo otro, yo sé que cada quien sabe de sus hábitos. Conforme vas creciendo, te vas haciendo más selectivo. Vas creciendo y vas diciendo, no, pues esto no lo como, pero aprendemos por dolor. No aprendemos porque, ¡ay, qué rico! No aprendemos por dolor. O sea, como demasiado chile, me produce agruras y me produce problemas estomacales, entonces lo voy dejando no porque no lo quiera comer, sino porque me está produciendo situaciones complejas en mi cuerpo. Lo mismo pasa con otro tipo de alimentos y aprendemos por dolor. Y deberíamos aprender aprender por lo que me conviene, aprender por lo correcto, aprender por las cosas buenas. Llega un tiempo en que decimos, hoy he perdido demasiado mi tiempo y compro mi primer libro. Yo tengo un amigo topelón, fue la primera oveja que llegó a Casa de Pan. Rodrigo se llama, no es el hijo de Olivia. Lo conocí en un partido político y ahí en el partido me escuchó y dijo, ¿tú hablas como pastor? Y le dije, sí, pues soy cristiano. ¿Y dónde te congregas? Tengo una congregación a donde no va nadie, no venía nadie, ahí en López Cotilla. Ah, yo voy, dime la dirección, le di la dirección y fue lo primero que apareció. Y un día llegó y dije, tengo una oveja. Y aparece ese Rodrigo, un hombre como de unos 48 años aproximadamente, y se sienta y me dio tanto gusto. Terminé el culto con mi oveja y entramos a la oficina y tomé un libro porque me gusta regalar lo que a mí me gusta. Y entonces tomé un libro y le dije, toma Rodri, me gustó mucho este libro, léelo. Y él lo agarró y lo abrazó y yo dije, qué buen regalo le hice. Se fue y al siguiente domingo dijo, es mi primer libro. Siempre leí porque pues, en la primaria te hacen leer a fuerzas. Y es que en tal lugar te hacen leer a fuerzas, pero este es el primero que yo estoy leyendo y estaba maravillado. Y yo estaba espantado, tiene 40 y tantos años y está leyendo su primer libro. ¿Qué hizo con su cerebro? ¿Qué está pasando aquí? El cerebro, si no lo usa, se atrofia. Y es de los recursos naturales corporales no renovables. O sea, las células de la piel se renuevan tanto que ni cuenta te das, que ya se renovaron. Y es una renovación constante. Lo mismo ocurre con infinidad de células corporales que se están renovando. Uno no vive el proceso de la renovación, no dices, me estoy descatando. No, pasa sin que nos demos cuenta, pero te estás constantemente renovando celularmente en casi todos los órganos del cuerpo, pero el cerebro no. El cerebro, de las células con las que naces, es con las que te mueres si logras conservarlas vivas. Para conservarlas vivas necesitas ejercitar tu cerebro. Y eso lo hace el pensamiento creativo, eso lo hace el pensamiento deductivo. Cuando estás esforzándote por aprender, por comprender, que estás esforzándote por hacer algo más de pensamientos que se producen porque eres un ser vivo. Y entonces se desarrolla la chispa interna, están efervescentes. Y esas neuronas, entre más las usas, menos se mueren. O sea, es al revés. El cuerpo es el resto del cuerpo, entre más lo usas, más se desgasta. O sea, todo el resto del cuerpo. Entre más estés usando tu fuerza física, tu mismo estómago, los centros bajos de gravedad, las piernas, las venas, las arterias, todo del cerebro para abajo, entre más lo usas, entra en procesos degenerativos. El cerebro es exactamente al contrario. Entre menos lo usas, más se muere. Entre más lo usas, le das como capacidad de vida. Cada vez que lees un libro de 132 páginas, que antes era como la media,
estás agregándole 7 años de vida a las neuronas, a las moléculas cerebrales que asimilaron ese conocimiento. O sea, entre más te esfuerzas por pensar, más estás haciendo que tu capacidad cerebral continúe viva. Por eso hay personas que cuando están seniles pierden la razón y pierden la memoria porque su cerebro no lo usaron. Ya te reconocen. O sea, fue que no lo usaron, fue al contrario. Porque llegas con un amigo que está leyendo 3 libros a la vez y que está tomando un montón de notas y que está tecleando una computadora y se te va a fundir el cerebro. Es exactamente el contrario. El cerebro, entre más lo usas, más vida, más vida, más vida. Es como prolongarle la vida a las neuronas. Ellas viven de información, ellas viven de lo que le metes. Constantemente estás esforzándote por aprender algo. Si quieres tener buena vida en cuanto a tu mente, aunque tu cuerpo estuviera paralizado o que estuvieras ahí, que tuvieras un accidente y se te rompen todos los huesos y estuvieras ahí todo enyesado, tu cerebro seguiría funcionando mejor porque lo atendiste, le diste de comer. El cerebro come información, el cerebro come formación, el cerebro come situaciones complejas. Lo que más lo hace crecer es cuando no puedes resolver algo y te esfuerzas más, te esfuerzas más. Si te has dado cuenta, cuando tienes una situación compleja, no puedes dormir, porque las neuronas están despiertas y las neuronas no van a mandar la señal al cuerpo que se duerma. No pueden controlar el que se cansen, porque el cansancio es independientemente de la razón. Y te puedes estar muy cansado, pero estás trabajando. Ahora que ya terminamos el libro del apóstol Carlos, como les decía anoche, el apóstol Carlos me dio notas, no me dio un libro, me dio notas, y hay veces había que descifrar sus jeroglíficos y que dijo notas, grabaciones, y con notas y grabaciones era estar trabajando a marcha forzada, porque queríamos regalarle el libro el día 18 de este mes, que es su cumpleaños. Y hubo noches en que yo no dormí, y por ejemplo, como les decía ayer, el lunes trabajaba todo el día, toda la noche, y me venía a dar el discipulado, y daba el discipulado bien, y cuando llegaba a la casa, ¡pah! Pero mi cerebro aguantaba. ¿Por qué aguantaba? Porque estaba metido en un proyecto. Entonces, ¿quieres mantenerte vivo? Haz proyectos. Alguien me dijo un día, ¿pero qué hago yo? ¡Inventa uno! ¡Inventa un proyecto! Inventa que tienes que hacer algo para la próxima semana. Ponte a leer un libro y saca un resumen, le decía a esa persona. Eso es muy bueno, saca un resumen. O sea, vele sacando la pulpa a algo para que tu cerebro esté trabajando, para que no se dañe. Hay gente que ya está dañada, no está trabajando cerebralmente, porque no quiere aprender esta generación, porque la hicieron perezosa, porque le dieron Breaking Bad y le dieron el Señor de los Cielos y de los Anillos y el Señor de quién sabe cuántas cosas, y le metieron información gratuita que no necesitaba procesar. Y cuando vio Sexto Sentido se le estaba fundiendo el cerebro porque no sabía qué estaba pasando, tenía que pensar en una película y ¿qué está pasando? Pues es que lo pusieron a pensar y no les gustan eso, a la gente no les gusta que lo pongas a pensar, les gustan las cosas digeridas, y es como si yo me tragara algo, el bolo alimenticio ya masticado, lo sacara y te lo diera, ahora después cómeselo, ay sí, como papillita. La mente tiene que esforzarse. Todos los días tienes que esforzarte, todos los días tienes que trabajar, tienes que desarrollar las inteligencias. La musical, deja de escuchar a Julián y ponte a escuchar a Bach o a Beethoven, o ponte a escuchar una música que llegue al cerebro y que el cerebro tenga que trabajar, porque no te va a pedir permiso. Cuando le llega música, la inteligencia musical empieza a trabajar sola. Si le llega música de chunta, no trabaja, porque ella le llega ahí, y hasta una neurona dice, mejor me voy, o sea, y se va sola, porque le está llegando basura. Pero cuando le llega una sinfonía,
cuando le llegan instrumentos, cuando entra una filarmónica, la parte de las 14 inteligencias, son 14 partes del cerebro, empieza a trabajar, se empieza a interconectar, empieza sin que tú lo percibas conscientemente porque no tienes educación musical, empieza a percibir el órgano, el clarinete, la batería, los bongoes. Tu cerebro hace el trabajo solo porque para eso fue diseñado. La gente quiere ver o quiere leer una novela porque la novela tiene una trama y el cerebro lo educaron para ver novelas. Y entonces a la gente le gustan novelas. Le das un libro para pensar y no le gusta porque tiene que pensar y lo suelta. Cuando lo que tienes que devengar un esfuerzo es lo que te sirve, es lo que va a hacer que tu mente esté siendo alimentada. Entonces tenemos que forzar la mente todo el tiempo. La deserción de las clases de hebreo, de los 2 pastores que invité como a 14, vinieron 2. Uno me dijo abiertamente, yo creí que era más fácil. O sea, esa fue su respuesta. ¿Qué ya no fuiste? Y yo creí que era más fácil. Y no pude evitarlo, se me chispoteó como dijo aquel. Le dije, lo fácil es para los tontos, con otra palabra. Eso le contesté y volteó mi pastor. ¿Usted es pastor? Sí, pero es que tú también. ¿Qué es lo fácil? Tienes que esforzar un poco. Estás aprendiendo un idioma nuevo, del que no tienes ni una referencia. Tengo un amigo Enzo. ¿Has leído a este Enzo que yo leo? Enzo... ¿Me suena? Bueno, les voy a mandar. Mi amigo es español. Es un español raro y un ciudadano mundial raro como César Vidal. No te he mandado, Beto, nada de César Vidal, ¿verdad? Te voy a mandar algo. Recomiéndame algo suavecito, por favor. Para empezar. Para empezar, sí, porque leer a César Vidal es quebrarte el cerebro. Ese libro que estamos leyendo es especialmente para eso, para pensar. No, está increíble. Hay uno, tiene una guía que es más que un rabino, o algo así. Sí, más que un rabino. Yo estoy en el primer capítulo, no he pasado de muchas páginas y estoy al pendiente del objetivo porque para leerlo se editó una guía. Es el primer libro que para leerlo tengo que tener una guía y estoy sobre la guía porque en el primer capítulo tienes que detectar teorías, así lo entendí yo, teorías. El Cristo, el Jesús filósofo, el Jesús Dios, en todas son como 17 facetas más o menos que yo he encontrado en el primer capítulo de quienes han levantado una teoría o un algo sobre Jesús. Y ha dado para todos. De hecho, Jesús mantiene a Israel. Cuando me preguntan, ¿por qué Israel es tan próspero? Jesucristo. O sea, hay cientos de miles de personas aún con pandemia que van a Israel por Jesucristo y hacen que la economía de Israel se mueva y allá no le regalan a nadie más que a mí. Yo ya asumí que soy el único al que los judíos le regalan. Allá todo te venden, hasta la sonrisa. Si hay en la entrada del cótel, el muro occidental, hay una serie de judíos que se ponen a los lados de las entradas y te hacen la fiesta, pero al final te dicen $300 y mucha gente cae. No, pero yo no pedí. No, usted entró. Y si usted entró por ahí, usted hizo lo que ellos hicieron y lo ungieron y le dieron hasta un título de judío honorífico y todo, $300, y ahí andan unos consiguiendo, pero no se pueden salir de la valla. Hablen a fulano que me preste. O sea, te venden todo. Es todo. Si entras a un restaurante y pagas con tarjeta, te cargan sin que tú autorices la propina. Tanto es de propina.
O llegan y te dicen, una probadita, te vas en la calle y te da poquito vino, te lo tomas, $7. ¿Eh? Ah, ¿no era degustación? No, yo se lo ofrecí. Ahí traen uno que anda traduciendo en los idiomas. Todo. ¿Y sabes de qué es? De la Biblia. No creen en Cristo, pero viven de Cristo. Mira qué curiosos. Porque han desarrollado inteligencias para todo. Hay quienes han desarrollado la inteligencia para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer lo otro. Pues el asunto es que estoy leyendo ese libro, sí está complejo, hay otros que están muy complejos, pero yo cuando conocí a César Vidal, lo trajo a la Autónoma. Yo soy en la Autónoma y yo ni en cuenta, para empezar, César nombre común, Vidal nombre común, con un cartel, éramos aproximadamente 27 oradores, entre esos estaba él y entre esos estaba yo. Él obviamente con todo su cartel internacional y yo con todo mi cartel de que yo era una autoridad ahí. Y estuve los 7 días de ese evento viéndolo enfrente. Lo saludaba la gente, lo saludaban mucha gente y yo tuve la oportunidad, qué sé yo, porque habla español, de haberle hecho una entrevista, de platicar, de cotorrear, de lo que sea, da una entrevista sobre gematría. ¿De qué nacionalidad es? Es español. Y da un tema donde él enseña cómo la Biblia está en múltiplos de 7. O sea, la Biblia original, obviamente, en hebreo. Si lees la Biblia de izquierda a derecha, cada renglón de cada libro en los papiros originales, de acuerdo a los números, porque cada grafito tiene número, da 7. Pero si la lees en diagonal da 7. Y si la lees de arriba para abajo da 7. Y si como la leas, está en múltiplos de 7. Y es literalmente imposible. O sea, o es Dios el que la escribió, la inspiró, o están locos porque fueron 66 libros, escrita por hombres en diferentes épocas, de diferente lugar de origen. No 66, pero al menos hay unas 10 generaciones de hombres y mujeres que participaron y siempre da múltiplos de 7. Es una cosa impresionante. Y él lo desarrolla en las pantallas y hace el trabajo gemátrico, que se le llama al colocarle la cantidad numérica a cada grafito, y cada grafito aporta 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Por eso los ingleses, cuando quisieron hacer una pieza como el Salmo 23, gastaron millones de euros, nunca les salió, porque no van a poder hacerlo, porque aquí está la mano de Dios. Y entonces él agarra, porque en ese tiempo el asunto que estaba trayendo mucho ruido era el código Da Vinci de este señor Brown. Entonces la gente, uy, el código Da Vinci, no, la Biblia es un fraude, Cristo es un fraude, todo es un fraude, que porque en la pintura, que en la última cena, que trae códigos secretos, y que la Mona Lisa trae códigos secretos, y la cola del burro trae todo traía códigos secretos. Entonces él despedaza la teoría con pura gematría. Y yo me quedé con la boca así como cuando a la máscara se le cae en la película de Jim Carrey. La jeta en el suelo. Yo dije, ¿de dónde salió esa cabeza? ¿De dónde saca la información? ¿Cómo le hace para empezar? ¿De dónde salió esa cabeza? Era el último día. Y entonces hice todo para estar sentado junto a él en el hotel, en la comida. Y quedé enfrente, gracias a Dios, porque yo estaba buscando un lado, pero estaba reservado para gente de alto pedigrí, y lo único que pasó es que me quitaron. Pero logré quedar enfrente, logré cambiar el lugar, y desde enfrente, oiga esto, oiga esto, oiga esto. Y él dijo, de ese periquito, dijo, déjame comer, necesito saber cómo le hace. Y fue efímero. A partir de ahí, libros. Duras un año en leerlos, no hay problema, hay que pensar, o los puedes leer sin aprender, pero es el cerebro que se va a educar. El cerebro se va educando de acuerdo a cómo le estás exigiendo, le exiges más.
Y yo toda mi vida he regalado libros, desde que me conoces, ¿sí o no? Sí. A donde quiera que yo llego con un libro o dos para regalar. Voy a dar una clase, o cuando estaba dando administración en la universidad, fui maestro de la licenciatura y daba administración, obviamente alta dirección o alguna de las clases de administración, y siempre llevaba libros para regalar, ya sabía. La graduación era un libro para los que En terminaban. la graduación era libro, o sea, siempre soy una persona que promueve la cultura. Hace rato decías, ¿qué aporta? Decía Luis Felipe. Bueno, no lo pensé en ese momento, pero yo he aportado cultura. Hasta este año yo empecé a recibir libros, antes los recibía poquito, a cuentagotas, pero empecé a recibir libros en cosecha. Sin embargo, ¿por qué siempre estaba yo regalando libros? Por generoso. Es que lo que quería era que la gente aprendiera y estudiara y se esforzara. Yo conozco mentes brillantes que están inutilizadas porque no se usan. Y alimento físico es la calidad de tu alimento corporal, la comida, suficiente agua, balancear los alimentos, etcétera, etcétera. Pero Cristo puso el paradigma como algo para que entendieras el espíritu. Ahorita estoy en la mente nada más. En la mente depende de uno. Si escucho para comprenderte. La mayoría de la gente no sabe escuchar, y una forma de habilitar el cerebro es callarte la boca cuando alguien está hablando. Porque es curioso, las neuronas se conectan cuando alguien está hablando y tú estás aprendiendo. Entonces, suelo hacerlo. Cuando viajo con alguien, creen que porque soy pastor y me dedico en aquel tiempo a dar conferencias, hoy solo a predicar, hablo mucho. Y no, voy con alguien en un carro y los dejo que hablen. Cuando la gente habla, sale su interior, te muestra su alma. Entonces no es necesario dejar que la gente hable. Pero ¿cómo vas a llegar a comprender a alguien si no lo escuchas? Hay una diferencia entre oír y escuchar, y Cristo la recalcó. Los rabinos de su tiempo, los doctores de la ley, estaban molestando a Jesucristo una ocasión porque no podían entender: si no comen mi carne y no beben mi sangre, no son dignos del reino. Y empezaron a criticarlo y le estaban diciendo: este es un caníbal y quiere que nos lo comamos a él. Quiere ser el plato fuerte. Y él les dijo: hablan mi mismo idioma, pero no entienden mi lenguaje. Y entonces allí encontramos una llave para poder entender las cosas de mayor importancia en la vida. Es necesario conocer no solamente un idioma, sino el lenguaje. Toda la vida he estado allí, culturalmente es así. Cuando vienen los extranjeros a México, muchas veces no nos entienden porque entienden, si son latinos, es decir, hablan español, entienden el idioma, pero es muy difícil entender el lenguaje. Es muy complicado entender el lenguaje del mexicano porque tiene mucho lenguaje que no es idioma, que es parte de la jerga, que es parte de la forma en que se habla en México. Igual si vas a cualquier país de Latinoamérica, España o a donde vayas, se habla muchas veces sin el idioma, se habla por cultura. Y cuando Cristo le dice eso a los fariseos, les está diciendo: para poder entender mi palabra que está en su idioma, necesitan entender mi lenguaje. Y entonces viene el alimento espiritual. El alimento espiritual tiene una sola fuente. La fuente que tenemos en nuestras manos, 66 libros inspirados por Dios, que hasta esa conferencia del señor Vidal, escuché 2 o 3 que dije: está loco. ¿Quién sabe qué le dieron? Toda la gente nomás viéndolo, admirándolo, porque tiene premios, ha ganado todos los premios de literatura. Y lo ven como una figura, pero no lo entienden.
Y yo le entendía y tomaba notas. No me interesaban tanto los judíos en aquel tiempo, porque dio una conferencia que se llamaba El Jesús Judío. Es muy buena. Yo ya después leí el libro y dije, cómo me la perdí, pero en aquel tiempo mi mente no estaba lista. Mi mente estuvo lista como 25 años después. Menos, pues, 30. No, Peña Nieto. Menos. Pero lo que quiero decir es que el cerebro va creciendo. En 1981 leí un libro y lo dejé porque no servía. Está muy malo este libro y lo abandoné. Y luego lo leí como 20 años después y es uno de los mejores libros que he leído en la vida. ¿Cuál fue la razón? En el 81 yo no tenía la comprensión y el entendimiento y el cerebro que tenía 20 años después, que lo leí y dije, es una maravilla lo que está aquí escrito. Recientemente me pasó, estoy en un grupo de pastores que ya tiene 3 grupos. Yo no sabía que WhatsApp tiene límites, pero cuando llega al tope, abren otro grupo. Cámbialos a Telegram. Hasta 5,000. ¿En serio? Pero no soy administrador, yo soy parte de. Y luego siempre me meten. Y yo le he dicho al administrador, oye, yo ya estoy en el otro. No le hace, tú nos interesas acá también. Y entonces estoy en la 3ª generación de grupos, contando a la gente, pues es una gran cantidad porque repiten algunos, nunca me he puesto el tiempo. La cosa es que compartimos información, compartimos literatura, compartimos revelación, compartimos mensajes, somos pastores de todo el mundo, estamos queriendo alimentar, estamos queriendo comer, etcétera, etcétera. Y hace días un pastor subió el libro de los limones, le llamé yo, ahí lo tengo en la oficina. Es un libro que tiene 25 limones en la portada, todos amarillos y uno verde. Y se llama algo así como Atrévete a ser diferente. Yo lo compré hace como 30 años. Y según mis marcas, leí el primer capítulo y lo abandoné. No sirve. Y lo metí en mi librero. Y lo andaba buscando y en los 3 grupos estaba dando lata. Por favor este libro, lo presté y me lo robaron. Por favor este libro y por favor. Y no aparecía el libro. Y luego lo quise comprar y no existía. Y se lo iba a mandar a Alejandro, no sé qué pasó, no te lo mandé. Dije, no se lo mandé. No es el mismo que estaban buscando el otro día. El sábado llegué a la oficina y le tomé fotos a todas las páginas. A todas las páginas. Pum, 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 pum. Y le mandé todas las páginas. Y no, si hubiera estado en físico me besa los pies. Y por todo lo que me decía, gracias pastor, y me bendijo, y quién sabe qué tan, bueno, dije, ¿qué tanto leyó esto en si yo lo abandoné? Y lo empiezo a leer, y ya no lo solté. Yo no estudié lo que iba a estudiar. Qué buen libro, y tenía como 300 años ahí, guardado. El problema es que la cabeza va creciendo, se va desarrollando. Que me he estado mandando, uno lo traía rodando ahí. De repente lo vi, no sé qué me dio por leerlo, y me empecé a enredarme en ella. Entonces que yo los leo primero, porque a veces mandas basurita. Y dices, che, no, ¿por qué me mandaste esto? Y ya aprendí. Los leo, y luego ya digo, está bueno. Y luego estoy leyendo uno y digo, este es para Alejandro, o este es para Karina, o este es para Alberto, para Luis Felipe. O sea, siempre estoy pensando en el remitente, ¿quién se lo voy a dar? Y entonces es impresionante cómo cambia el cerebro con una década después. Depende cómo lo hayas usado, depende cómo hayas trabajado en él. Pues en el espíritu, la única posibilidad de alimentar el espíritu está en la Biblia. Y entonces, la Biblia es el primer libro impreso en imprenta. Cuando Gutenberg, que no fue el inventor de la imprenta, pero sí fue el que la patentó. O sea, alguien inventó la imprenta, Gutenberg la perfeccionó, la hizo tal como la conocemos hoy y la patenta. Entonces él es el inventor oficial porque él fue el que hizo la impresión, pues. Los otros no lo lograron, más fueron sentando el proceso que sentaba las bases. Él hace la imprenta
Y como Gutenberg, ¿a qué te suena Gutenberg? Alemán. Judío. Alemán judío. Sí, era un judío. Obviamente los judíos nacen, así lo puse un día como Chela Vargas, Donde quieren. los judíos nacemos donde queremos. Y alguien me dijo, Paco, tú eres judío. Te digo que los judíos nacemos donde queremos. Ah, ya entendí. Dijo una mente rara. Chela Vargas es de otra nación y dijo, los mexicanos nacemos donde se nos antoja. Un día que le dijeron, usted ni mexicana es, cállese, yo nací donde quise y soy mexicana. Y se la sacó con eso. Y luego yo lo hice, lo apliqué. Gutenberg dice, voy a darle la primicia a Dios, aunque usted no lo crea. Tengo una autobiografía que dice eso. La primicia es para Dios. Porque sabía de las primicias, pone la imprenta y las primeras planchas, porque antes era con planchas, son la Biblia. Y se imprime el primer libro, así como conocemos el concepto, y fue la Biblia. Y la Biblia ya era el libro más leído antes de la escritura formal, que así se le llama a la escritura en libros. Hoy en día, la Biblia es el libro más comprado, más no el más leído. La gente la compra, pero no la lee. Sí, en todos los hoteles te ponen en un cajón, te ponen el Nuevo Testamento o la Biblia. Eso lo hace un ministerio que se llama Los Gedeones. Uh-huh. En todo el mundo meten. Uh-huh. Y a pesar de ser el libro más impreso, es el libro más incomprendido. Porque los que lo han leído, muchos han hecho una religión en lugar de hacer las cosas correctas. Muchos lo han usado para beneficio personal en lugar de hacer las cosas correctas. Habemos pocos que respetamos la Biblia como la palabra que expresa la voluntad de Dios. A mí me bendijo mucho el comercial que había en los 80s, que decía Papelito Habla, no sé si alguien lo recuerda. Sí, claro. Ese comercial de Papelito Habla era para hacer denuncias. O sea, estaban educando a México a pedir facturas, fíjate. Porque antes México era, vendo, te lo compro, pues órale, llévatelo y ya. Y al rato, no, pues los papeles no me dio. Tengo un amigo aquí viene que compró una camioneta así y terminó en el bote. ¿Cómo? Pues es que creí. Me echaron al bote. Pues no tenía los papeles de la camioneta. Aquí viene. Ya se los presento. No vienen los martes, pero sí los domingos. Y entonces, así era México. Cuando en México la palabra valía, estaba bien. Pero cuando la palabra dejó de tener valor, se crea el Instituto Nacional del Consumidor o algo así, donde te decían, para poder hacer un reclamo en esta institución que te va a defender, necesitas un papel, papelito habla. Y eso se me grabó a mí. Okay, el papel demuestra cosas, manifiesta una verdad. Y yo empecé a ver la Biblia como papelito que habla. Papelito habla. Si está escrito lo creo, porque lo mandó a escribir Dios. Y conozco en ella su voluntad, conozco su palabra, conozco la verdad y la vida, conozco las potencialidades que Dios me dio. En la Biblia conozco el éxito. Todos los procesos del éxito están escritos aquí. En la década de los 90, cuando yo fui Premio Nacional de Capacitación y me convierto a Cristo, mi pastor me acusó de brujo. Mi primer pastor dijo, eres brujo, mano. No, ¿por qué? Le dije yo. Pues porque usas la psicología y la psicología es del diablo. Y entonces hizo una serie de cosas que no quiero mejor decirlas, pero hice un sistema donde todo lo que yo iba a dar en las empresas tenía que filtrarlo en la Biblia para poder dar un tema y no sentirme brujo porque me habían acusado de eso.
Eso fue tan genial porque empecé a limpiar los temas y los programas que yo tenía. Lo que más me impactó es que la motivación está en la Biblia, la superación personal está en la Biblia. Muchas de las leyes que inventaron y les pusieron nombre, por ejemplo, Daniel Goleman habló de la inteligencia emocional, y eso, sin llamarse inteligencia emocional, está en la Biblia. La ley que le dicen la ley de la atracción, toda la ley de la atracción esotérica, la sacaron de la Biblia, los judíos cabaleros y los árabes. Todos lo sacaron de la Biblia. El tarot también está sacado de la Biblia. Todo está sacado, que la mayoría de las cosas lo Pero sacan para de la mal, Biblia. pues. Nada más que para mal. Así es. O sea, agarro y hago mi negocio. Saco, hago mi Para negocio. lucrar. Todo tiene fines de lucro. Así es. Y entonces lo que hay que hacer es ir a la Biblia sanamente. La Biblia no es para convertirla en mercadería. Jesucristo se enojó por eso. O sea, la única vez que vemos a Cristo muy, muy humano es ese día. Llega al templo, imagínate, llega con sus 12 al templo. Es un día muy especial. La gente no lee los contextos. La gente normalmente, y lo he visto, sin crítica, estoy con mi familia, he visto que los pastores toman el pasaje y lo predican, ¡pum!, como si fuera, hubiera sido ayer, y lo predican para hoy. Lo correcto es ir al contexto. ¿Qué significa? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuáles eran las costumbres del tiempo? Etcétera, etcétera, para poder comprender. Contexto histórico, contexto textual, contexto gramático. Todos mis contextos, porque si no voy a inventar. Y ya estamos hartos de que inventen y nos ven la cara, y han hecho, de verdad, han hablado mal de Jesucristo. O sea, imagínate ese nazón, que la cultura en la luz del mundo es: el pastor soñó contigo, y tenga, o sea, a la recámara del pastor, porque el pastor soñó con la muchacha más bonita. Y sí, yo llegué a ver ataques a ellos que les decían: ¿y por qué no soñó con la India María? O sea, soñaba con puras bonitas ese carnal. No, agarraba todo. ¿En serio? Hijo de Dios. Total que llegó a ser cultura Así es. en Es cultura. esa secta, que el pastor estrenara a todas. Así es. Es increíble. ¿Y sabes de dónde sacó su basura? Supuestamente Ahí dice. de aquí. Así es. Porque el problema no es el idioma, el problema es el lenguaje. Y el lenguaje tiene subtextos, el lenguaje tiene contextos, el lenguaje tiene muchas cosas que revisar. Tiempos. Imagínate entender todo en su canal correcto. Y entonces Cristo llega en la celebración de una Pascua a celebrar la Pascua. Ahora, contexto judío. Normalmente, para celebrar la Pascua, los judíos todo el año escogen el mejor cordero que les nace en su rebaño. Escogen el mejor cordero, y ese cordero lo tratan como parte de la familia. Le dan agua, no de la corriente que toman las demás ovejas, sino agua de la que tomo yo. Le dan la mejor comida, lo atienden, lo cuidan, lo protegen. Ese cordero no es esquilado. Ese cordero tiene que ser, no le pasa navaja por encima. O sea, tiene un montón de cuidados, porque ese es el que voy a llevar al templo el día de la Pascua para perdón de mis pecados. Ese Yom Kippur que estamos por celebrar. Este sábado es Yom Kippur, la fiesta del perdón. Yom es tiempo, Kippur es perdón, es la fiesta del perdón. Entonces Cristo va en Yom Kippur. En las películas lo ponen llegando así como Amor sin barreras, ¿verdad? Todos sus discípulos entran así y hace un chicote. Y dice: espérame, eran judíos. Llegaron, Cristo fue por el cordero que cuidó todo el año, porque es lo que le va a ofrecer a Dios, porque a Dios se le da lo mejor, cultura judía. Y lo llevaba en sus brazos para ir a Yom Kippur. Porque en Yom Kippur el sacerdote recibe
las ofrendas, y las ofrendas son corderos, son palomos, o sea, son de acuerdo a lo que marca la ley, depende del pecado. Entonces están llevando sus cosas para que el sacerdote meta esas ofrendas al lugar santo, y en el lugar santo hacían el sacrificio, y entonces entraba el sacerdote al lugar santísimo. Si salía, Dios había perdonado un año al pueblo. Si no salía, era un año de persecución, escasez y mala fortuna. Siguen haciéndolo hasta la fecha, ¿verdad? Sí, Algunos. es cultural. Mandamiento, Pero- estatuto perpetuo para todas las generaciones. Pero es como cierto respeto se vuelve tradicional, es como una tradición, Sí. es como un respeto, Pero una es, tradición. es una Entonces, tradición, pero con fines de lucro. No, pero a lo que voy es, entonces, ¿Jesús a qué vino? Ahí vamos, ya. Imagínate el corderito que cuidé todo un año y lo llevo, Bueno. es el mejor. Bueno, es el mensaje, más bien, ¿no? Lo que pasa es que originalmente esto era bueno. Así es. ¿Cómo se fue degenerando? Es la pregunta. Exactamente. Porque Cristo iba como un judío bueno, normal, y todos sus discípulos llevaban su ofrenda. Entonces vamos llegando a la ofrenda. Imagínate las colas que había en el templo para entrar al sacrificio. Había gente que no eran chilangos antes del partido del clásico, pero se iban días antes. Acampaban fuera del templo, y cuando se daba la orden para empezar La celebración. ellos ya estaban formados, Así es. de allá estaban listos para entrar. Entonces hacían grandes colas. Entonces había unos judíos chilangos, la oración es mía, que dijeron, pues ¿para qué guardan un cordero un año y luego es el mejor y lo van a matar allá adentro? Que no le digan, que no le cuenten, venta de corderos para la Pascua. Claro. Y pusieron el stand de venta de corderos. Entonces la ordenanza de Dios era, a mí me das lo mejor. Quiero lo bueno, lo puro, lo santo, lo mejor, lo más valioso. Porque con eso me vas a demostrar que me amas. Entonces ya los judíos empezaron a decir, pero ¿para qué lo tengo aquí? El día de la Pascua lo compras, ahí venden afuera del templo. Como las camisetas de las Chivas. Ajá. Empezaron a hacer la vendimia. Claro. Y había otro que vendía palomas. Así es. Ya. Y había otro que había uno Uvas. que era el cambista. ¿Por qué? Porque había judíos que venían de Grecia y entonces traían monedas griegas, y había uno que era la casa de cambio, eso es un cambista. Llegaban y, oye, ¿cómo está el shekel, que es la moneda hebrea? No, pues depende qué traes, y hacían el negocio y hacían el cambio de moneda, y entonces ya traigo moneda hebrea, voy al stand de ovejas y ahí compro un cordero, y entonces digo, ¿cuánto aquel? No, pues tanto, no, ese está muy caro, o sea, ya no le estaban dando lo mejor, ya no le estaban dando lo bueno, ya hasta estaban negociando, no, a mí dame uno, dame el más horrible, hasta se esperaban al final, ese que ya nadie te compró, ¿cuánto? Tanto, nadie te lo compró, te doy tanto, o sea, llegaron a ser mercadería Así es. de lo sagrado. Así es. Que ese es el problema de agarrar este libro. Así es. O lo agarras para bien, o desgraciadamente en malas manos Lo modificas y lo cambias. va a haber problemas, porque lo están torciendo, lo están modificando. Por eso Mahatma Gandhi decía, me gusta Jesús, pero no los cristianos. Porque Jesús es impresionante, pero versus Jesús, ¿nosotros qué somos? Entonces, cuando Cristo está en la cola, imagínate, Cristo no tiene pecados, pero era judío, tiene que cumplir la ley. Está en la cola con su cordero y está viendo cómo están haciendo mercadería, porque además la mercadería no es en silencio. O sea, imagínate un mercado
¿A poco están todos orando y en silencio? El baratillo, pues. Es un baratillo. ¿Y cuánto? Oye, no, pues bájale. Y esos son más escandalosos. Sí, esos son más Imagínate el desastre que había en los atrios. Ahora, ¿para qué eran los atrios? Por eso hay que leerla. Los Entrar atrios con acción de eran gracias. para entrar con acción de gracias, con alabanzas. ¿Qué deberían estar haciendo los judíos? Cantando. Vengo a ti, Señor. Pero no era así. No, ya era un desastre, era un Era mercado. un mercado, por eso Jesús los empieza. Se enoja. Dijo, órale, hijos de la ch-". Pues sí, Algo así literalmente. dijo. Literalmente. ¿Qué es? Estoy oyendo una mercadería. Y así es. Yo no sé cuánto tiempo estuvo formado, pero imagínate, la regla es esto, la regla es que prepares el cordero todo un año y luego lo tienes que traer con tanto amor porque va a ser tu año de perdón. Hoy es el gran día de la fiesta del perdón y todos debemos estar cantando en este lugar, los atrios, que son las escalinatas y todo como una especie de hall que hay entre las caminatas, todo el mundo tiene que estar cantando, gracias Señor porque pasó un año y aquí estamos, ¿no? Gracias porque no estamos muertos, gracias porque comimos, gracias porque tuvimos, gracias porque nos rescataste, gracias por esto y gracias por lo otro. Y en lugar de eso están, oye, bájale poquito, no, pero haz lo que puedes si quieres, y vete a otro lado, hay otros, y hay un mercado. Entonces ahí estuvo hasta que se desesperó. Si tú dices que hay que utilizar los contextos, o sea, Así es. toda esa imagen como que hay que trasladarlo a la actualidad. Tú dijiste, hay pastores que se aprovechan de la Biblia para hacer su negocio. Así es. Y bueno, para no escaparme del tema, el que algunos pastores, no es alusión personal para que lo tomen, el que algunos pastores digan, hay otras congregaciones en las cuales te puedes ir, están promoviendo santidad, entre comillas, está diciendo, aquí no eres bienvenido, porque aquí no restauramos almas, aquí lo único que aceptamos es gente santa y pura. Sí. Sí es cierto, ¿verdad? Sí. Sí es cierto. Entonces, no es una contradicción, no es decir, todo vale, vivimos tiempo de gracia y hacemos lo que nos plazca, no, al contrario, es utilizar el contexto de que Jesús vino y pagó por nuestros pecados y acepta que cometemos equivocaciones y está dispuesto a perdonarnos. O sea, hay dos valores que hay que contemplar en ese contexto al cual tú estás haciendo alusión. Uno es el arrepentimiento y el perdón. Y no es promover la santidad facilita que da la gracia, no. Es decir, híjole, no está fácil, pero puedo acudir a los atrios y me está permitido que me arrepienta, aunque venga 70 veces. Sí. Algo así, bueno. Y es a veces lo que cuesta entender. Yo digo, hasta la Biblia dice, este perro mendigo volvió a tragarse su vómito y regresamos a las mismas. Ay, no merezco que me perdone, Señor. ¿Por qué no ven? Sí, así es. Y ahí es donde Es que piensa que en estos atrios hay pecadores arrepentidos. Así es. Por eso traigo mi cordero. Y es el mejor, el más bonito, el más caro. Pero vengo porque estoy arrepentido. De hecho, recientemente tuve un problema con alguien que yo cobijaba, yo le daba cobertura, porque un buen día se le antojó desacreditar a alguien y recorrió lugares para decirles, o con esta persona o conmigo. Porque hay veces creemos que somos más santos que el otro. Entonces, no, espérame, no, aquí no es así. O sea, ¿qué es el atrio? Un lugar de pecadores, pero de pecadores arrepentidos,
que dicen, aquí estoy. ¿Y cuántas veces no hemos llegado y le hemos dicho, aquí estoy? Y es la 1700 ocasión que te pido perdón por el mismo pecado. Y Dios no dice, no, te vuelve a recibir. Porque de eso se trata el perdón. Es impresionante. Eso no se trata de producir gente baquetona, sino se trata de producir gente que sepa que puedes acercarte a Dios confiadamente. Pero ahí hay una cosa, la Iglesia Católica Apostólica Romana utiliza eso totalmente desvirtuado. A mí me pasó una vez un detalle que yo no, soy honesto, yo nunca he ido a la basílica. Mi mamá, llévame que ya, ahí vamos a llevar a mi mamá. Yo en contra de mi voluntad, porque no me gustan los tumultos. Y yo me quedé en el atrio. Entonces veías cada cosa y llegó un momento que yo no soporté, con peligro de meter en un problema severo, hago la aclaración. Donde una señora utilizó a su hija, porque yo le llamo utilizó, y la niña de no sé, unos 10 años, con todas las rodillas totalmente laceradas, algo para mí indignante. Entonces yo fui indebidamente, le dije, vieja hija de tal por cual, si usted fue la que cometió el pecado, ¿por qué manda a esta criatura? Entonces me dijo Marta, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Me dio tanto coraje que no me pude contener. Eso es a lo que yo voy. Ahí donde estamos hablando. Esa señora, ¿sabe qué debería? Que metió a la hija al baile. O sea, ¿cómo pues? Desvirtuado totalmente el mensaje de lo que estamos hablando. Pero, Chaparro, ahorita, o sea, como que dentro del tema que está tratando Héctor, le estamos dando, no le estamos ayudando a Héctor a conformar el rompecabezas, ¿sí? No, sí. Más bien estamos asimilando Es correcto. la importancia que tiene que utilicemos mejor nuestro tiempo. Exacto. De no desvirtuando el mensaje. Es correcto. Los libros te hacen que se amplíe tu cabeza. Así es. El cuerpo se desgasta, pero la mente, si la nutres con un buen alimento, Así es. empiezas a entender los contextos. Así es. Yo digo, yo no soy digno de que me perdones porque cometo el mismo error, tengo estas mismas limitaciones. Haz de cuenta, yo hablo con mi hermano y estoy sintiendo y me angustio que él la está pasando mal. Entonces, siento una voz que me dice, pacta conmigo, no cometas esta equivocación y a lo mejor sana a tu hermano. Y yo digo, esa no es voz de Dios. Así es, no. Esa no es voz de Dios. Yo digo, yo puedo pedir porque ayudes a mi hermano para que sane, para que se le abra su entendimiento y para que utilice otras formas, que se le quite lo terco, que entienda que hay. Pero no puedo pactar con eso porque es como el perro que regresa a su amo y después voy a decir, ¿a qué pacté contigo? Pero ¿cómo logras llegar a eso? Con más de 70 años apenas estoy entendiendo el contexto, ¿verdad? Así es. O sea, gracias a Dios que los judíos no lo entienden, o la mayoría de los judíos. Están velados, dice Sí, la Biblia. que gracias a Dios porque nosotros nos dan ese chance, ¿no? De vivir en la gracia. Así es. Bueno, ya. No, imagínate el coraje. Si ahorita dices, me dio coraje, imagínate a Cristo es Dios. Sí, se ha desvirtuado totalmente. Y está viendo lo que están haciendo. Así es. Entonces, no fue un coraje gratuito. Una ira auténtica. Era auténtico, era genuino. O sea, dice que fue y entretejió unas... Yo he hecho esas chicotas. En Mazamitla hay unos mecheros así que son buenísimos. Los agarras y los entretejes y haces unas chicotas buenas para darle a los caballos o a las vacas y sirven para arrear y duran muchísimo. Yo Y a así uno me que lo otro. imagino. Y a uno que otro. Entretejiendo. Y bien rico hizo la chicota y no le dio a los que compraban. Ojo con esto. Porque pudo haber agarrado corte de aparejo, dicen en mi rancho. A los que vendían. A los que estaban torciendo las Salta cosas. la ley, claro. ¿Cuánto abomina a Dios
a los que cambian el sentido de su Así mensaje, es. el sentido de sus cosas. Acuérdate que yo empezaba este discurso diciendo, le pido a Dios que yo quiero ser siempre limpio. ¿Tú crees que no se me antoja tantas cosas que hay veces veo que tienen beneficios? Y yo digo, tienen todo eso y tienen todos esos beneficios y yo no. Y luego le digo al Señor, ¿por qué yo no? Y Él me contesta, porque tú me obedeces. Y yo digo, oh, entonces, te voy a hacer crecer, yo te voy a dar, yo voy a estar al pendiente de ti, yo voy a ser tu sustento, yo te voy a cuidar. No tuerzas, enseña. ¿Por qué? Porque no hay tanta gente que esté enseñando ahora mismo. No golpeó a los que estaban, porque era un pecado compartido. O sea, yo estoy vendiéndote lo que tú necesitas para la Pascua, para Yom Kippur, pues. Porque no era Pascua, era Yom Kippur. Y el otro, pues dice, ¿para qué lo hago todo el año? Si llegando el día voy y lo compro ahí. Dice mi mamá, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Sí, hay un pecado compartido. Está pecando el que le entra al juego como el que hizo el juego. Y eso pasa. Y no es por juicio ni por... No estamos criticando a nadie, como decía hace rato Beto, pero si no lo hablamos, ¿cómo lo evitamos? Es un pecado compartido, pero el Señor Jesucristo se enojó contra los que estaban haciendo la mercadería. O sea, los otros al verlo, imagínate, se enojó. ¿Y quién es este? Le dijeron los fariseos, en lugar de decir, oye, gracias por poner orden, nosotros no lo logramos con nuestros sermones. Le dijeron, ¿quién eres para venir a hacer esto? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué eres tan agresivo? Pues no, es que no era una agresividad, era un celo por las cosas santas. Y ese celo por las cosas santas se está acabando. Y tengo eso en mi cabeza, se está acabando. Nos hemos hecho permisivos y de hecho hay quien inventó una voluntad permisiva de Dios inexistente. No existe, no hay voluntad permisiva. Dios es perfecto. Los que la hemos hecho permisiva somos nosotros porque hemos abusado de la misericordia y de la gracia. Es como una burla. Porque el cristiano que peca se arrepiente genuinamente y le duele su pecado y le avergüenza. Y ciertamente yo he dicho, ¿y cómo voy a llegar otra vez con lo mismo? Y me da vergüenza, claro, porque soy un cristiano de verdad. Pero hay quienes ya pecan y ya no se dan cuenta porque la mente llegó a estar cauterizada. Pero la verdad no se puede torcer, le molesta a Dios. Quiere que seamos genuinos. Ahora, la parte de, más que ya no da tiempo a entrarle, porque ahorita vimos, el cuerpo se alimenta de comida y eso no tiene sentido de explicarlo, porque tomas una hamburguesa, un café, o te tomas un buen caldo, una sopa, qué sé yo. El cuerpo come, está sano. La mente le metes la información y el cerebro se activa. Ahora, son células que si mueren ya no se renuevan, pero te quiero decir algo, con una o dos tienes para vivir toda la vida. O sea, el asunto es que esté vivo el cerebro, que piense, que tenga capacidad de razonar, porque las células cerebrales son sustituibles. Voy a explicarme. Si no desarrollé el área musical, no hay problema. Puedo desarrollar otra de las 14. Porque hay quienes no lo desarrollamos, porque no tenemos el talento. Yo agarro una guitarra y la toco, pero así, ¿quién es? Porque no tengo el talento, no tengo el don. Y por más que yo quiera desarrollar, no va a ocurrir. Porque no, eso se trata de que hay dentro de los dones, y eso lo voy a explicar, son 9 dones del Espíritu Santo. Y cada don va a una parte de la inteligencia. Y luego dices, faltan para 14. Faltan 5.
es que esos 5 no son dones, son llamados: apóstol, evangelista, pastor, profeta o maestro. Y se completan las 14 inteligencias. Cuando Dios me dio ese mensaje, estoy temblando. Temblando literal, no temblando así de expresión, temblando literal. Señor, eres perfecto. Pero ¿cómo se llega a esa revelación? ¿O cómo se llega a ese tipo de revelaciones? Porque la mente está activa, y una mente activa se conecta al espíritu y activa al espíritu. Porque el problema siempre ha sido la mente. Si la mente es inconsciente, si la mente es insana, si la mente está maliciosa, si la mente está dañada, no conecta al espíritu. Por eso hay personas que nunca se van a convertir, ya están atrofiadas en la conexión. Y querido, Apóstol, evangelista, maestro. y profeta. El profeta. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son los 5 ministerios. Apóstol, evangelista, maestro y pastor. Efesios 4:11. Ya ves, no está funcionando. Amén. Y es Efesios 4:11, y son llamados. Pero cada uno de esos ministerios está conectado a un área de nuestro cerebro. Por eso hay veces escuchas algo. Yo me acuerdo de escuchar al apóstol Víctor, a ver, ya no voy a escribir nada más. En algún mensaje llegué a decir, no lo alcanzo, Sí, no. porque y salgaba otra, y espérense, ya llegaba y compro el disco. Sí, el otro día yo escuché una prédica de un pastor que sigo y estaba hablando sobre el poder de Dios, sobre cómo es todopoderoso. Y Dios dice, bueno, les voy a dar una idea de cómo Dios es poderoso, para que lo podamos entender. Y empieza a decir, el sol produce en un segundo lo que en 80 billones se va a gastar, en 80 billones de años se va a gastar Estados Unidos en energía. O sea, de aquí a aquí ya produzco lo que es. Y sustenta esto y empieza a decir un montón de cosas. Luego al final dice, bueno, eso lo puede hacer Dios. ¿Tú crees que no te va a cuidar? No, bueno, yo dije, lo tuve que repetir como 10 veces para poder entender lo que estaba diciendo. En otra ocasión escuché a John MacArthur un mensaje como de los años 70 de él, que decía que la gente no entiende cómo en la segunda venida todo va a pasar por fuego. Entonces decía, bueno, yo les voy a explicar. Se supone que el átomo está distribuido así, 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 y empieza a dar una clase de física nuclear. Luego dice, pero entre cada parte hay partículas eléctricas. Los científicos no han logrado entender por qué no se pueden juntar. Pero si se juntan, se incendia. Pues cuando venga el Señor, todas esas se van a juntar y todo se va a incendiar. Quedé completamente impactado y dice, y solamente les estoy hablando de lo que la Biblia dice. Y esos son llamados. Y están dentro de una inteligencia que fue diseñada para eso, para activar inteligencias. Yo he estado en el suelo. El otro día me dio el mensaje ese de los 153. Estoy leyendo Juan 21. 154. Los peces. Ya. Son los 153 peces. Sí. Y bueno, hay números que tú dices, significa esto de cajón. Uno, ya sabes lo que significa, 14, doble opción, o sea, ya los trae. Pero 153. ¿Por qué se tomó el tiempo el escritor del Evangelio de Juan de poner, eran exactamente 153 peces? Y además dije, qué poquitos fueron, porque... Pues, y ahí dice que son muchos. Y ahí que dice eran que muchos. son muchos. No, yo poquitos. Entro a contextos. Y para empezar veo que la malla, la atarraya se llama, del judío, es como para 50 peces máximo. Entonces lo que había en la atarraya de Pedro era 2 veces más. 3 veces su capacidad. Entonces claro que eran muchos, pero además eran grandes. Y de ahí me abrió la revelación y ya no dormí. O sea, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya no dormí por una revelación. Una de esas. Una. Es que esa inteligencia que activa la parte
Elohim, porque ahora es tan enorme la revelación que Dios me dio, que los 14 nombres de pacto de Dios los estoy colocando en cada inteligencia. Porque si ves Jehová Nisi, es la parte musical. El estandarte que ondea, y suenan las trompetas, y el sonido de la trompeta va al igual que ondea, y empiezo a meter esas partes de Dios. No estoy hablando nomás del Shaddai. Los domingos, el Shaddai es la palabra omnipotente. Ahorita mencionaste, me gusta esa palabra, pero no la había valorado hasta que llego a ese punto. La palabra él en hebreo es Dios. Esto significa Dios. Prefijo. Siempre le dice sufijo, pero es prefijo. Sí, siempre le cambio. Pero es un error de que no lo alcanzo a procesar, sí. No es él de el Luis, no, él es Dios. Esto significa Dios. Este es un Nikudot. Y esto es... Como el adjetivo calificativo. Sí, el adjetivo calificativo. El Shaddai se traduce Dios Todopoderoso. Todopoderoso. O todopoderoso. Se traduce Dios omnipotente. Dios autosuficiente, o sea, tiene como 4 o 5 traducciones, el nombre es así completo. Y es parte de la inteligencia, y es esa inteligencia. Palabra de sabiduría y de ciencia, juntas en los dones. Y es palabra de ciencia. Porque escuchas, hace días vi que va a venir, no va a venir, es un congreso en línea, y hay un pastor argentino, no se enojen, pero es muy bueno. Cuando llegó a estar con nosotros, yo le decía, eres un argentino que no eres argentino. Que no ejerce. No ejerce, eres buena onda. Y entonces es David Greco. Entonces el Greco va a dar un tema en Puebla, en la Amistad de Puebla. Entonces me quise inscribir, pero necesito inscribir 7 personas para poder entrar en el congreso de 150 pesos. Y como nomás era yo, no me pude inscribir. Pero he escuchado al Greco decir unas revelaciones que yo digo, no puede ser que él haya comprendido eso en la Biblia. ¿Cómo es que lo sacó? Así como, bueno, hay niveles. Argentino, por eso. Y argentino. O sea, ¿cómo le hizo para llegar a ese punto? ¿Cómo lo hiló con el otro? ¿Y cómo con el otro? Ah, bueno, es que hay una inteligencia que está en uno de los dones, en una parte del cerebro, que puede hacer eso. Mario Rivera es otro, un apóstol aquí de México, que en serio lo escuchas y dices, no, es imposible que haya llegado a eso, no lo puedo creer. Tengo como 100 libros de él y ninguno me ha aburrido. Si quieren les mando hoy uno para que digan, mándame más de Rivera. Es impresionante porque están conectados al Shaddai. Se despegan, se salen del piso. Pero cómo llegaron ahí no es de la noche a la mañana, son procesos. Empezaron acá en un punto y empezaron a ejercitar la mente, empezaron a conectar, esto es por esto es por lo otro, me meto en una mente procesal, desarrollo mi inteligencia, cuando mi mente se enchufa al espíritu, se enchufa al infinito. César Vidal es increíble. Alguna vez me preguntaron, tu opinión de César Vidal, ese tipo no es humano, punto. No es humano, no puede haber una mente así. No la entiendo, no sé cómo llegó a esos puntos. Investigaciones antropológicas, investigaciones científicas, investigaciones no religiosas, no tendenciosas, no lo puedo entender. Hay un programa en República Dominicana
que se llama Entendiendo los Tiempos. El que todo es cristiano. El que dirige el programa es como un programa de televisión donde presentan argumentos de los temas que hay de la actualidad, así. Y como que el coproductor es un pastor que tiene increíble. De hecho, ahorita estaba pensando, te voy a recomendar un libro impresionante. Siempre están hablando y siempre que le piden la opinión a él, se llama Sugel, siempre es así como le dice. Ya le preguntaron, ¿qué opinas de la membresía? Bueno, no está en la Biblia, pero es esto. Y yo dije, bueno, sí, ¿no? O sea, no está escrito, pero da el concepto está, y el concepto está ahí, entonces pues ya no tienes con qué debatirle, ¿no? Entonces invitan a César Vidal y él, que siempre tiene que hablar, está así. Ni una palabra dice. Sí. Y ahí cuenta su testimonio, cómo él se convierte. Primero cayó a los testigos de Jehová. Estando ahí, él empieza a tener conflictos de saber, pues esto está mal, no es así. Y un día dice, pues voy a estudiar griego, y no había más que el Nuevo Testamento. Y ahí, leyendo el Nuevo Testamento, se convierte y dice, no, y abandona. Y tiene un libro que está muy caro y es muy difícil de conseguir, que se llama Cómo compartirle a un testigo de Jehová. Vale como 1,500 pesos. Es solo el libro más traerlo, y no hay. No hay. Sí, no, entonces... Creo que lo tengo. Seguramente. Sí, creo que lo tengo, porque, bueno, hay veces te pierdes leyendo uno y otro, pero me suena mucho. Por ahí está. Los escuchas y dices, ¿cómo hizo? Hay una mente superior que todo lo puede. Pero ese no está en calidad de los 9 dones, está en calidad de un llamado. Entonces, por más inteligencia que tenga, mi mente se tiene que conectar al espíritu para que mi espíritu se conecte a la fuente del Shaddai. Y entonces, ¡pum!, se dispara. Es increíble cómo se dispara una mente hacia cosas importantes. Cuando yo estoy recibiendo mis 153 pesos, yo estaba temblando y llorando y sudando, porque Dios me estaba dando una revelación para mí, para desarrollo y crecimiento y entendiendo. Y llego al punto de entender en ese tiempo, contexto, en el día en que Pedro pesca 153 peces, había 153 naciones registradas en la tierra. Y lo que Dios le estaba diciendo a Pedro, que si él le obedece y hace las cosas derechas, porque le dijo, echa la red a la derecha, puede alcanzar las naciones de la tierra, pescarlas. Tienes el potencial, lo que no tienes es la capacidad de obedecerme, Pedro. Y de ser lo que tienes que ser de acuerdo a mi palabra. Eso es impresionante, porque el Señor me estaba diciendo, Héctor, tienes el potencial, pero estás verde. Órale a trabajar, ponerse las pilas y hacer las cosas conforme a su voluntad. Bueno, ya para cerrar este día, voy a seguir este tema, pero me voy a ir primero hacia lo que no debemos hacer según la Biblia, que la calidad de nuestros alimentos determina la calidad de nuestro crecimiento. Estarán de acuerdo que una persona que come sanamente, pues se desarrolla tal cual, va bien, pero si come porquería, entonces pues está abonando a su muerte. Entonces, en cualquiera de las 3 áreas, pero por supuesto soy pastor, entonces me centré en el área espiritual. El martes próximo vamos a ver 7 en la Biblia que dejaron de comer. Y después de que veamos por qué dejaron de comer, lo vamos a llevar a lo espiritual y nos vamos a dar cuenta porque hay veces escuchamos un sermón y parece que no escuchamos nada. Hasta la próxima semana. Amén. Ahí tengo el Padre Nuestro y no lo hallaba. Ay, Dios mío. Traduje el Padre Nuestro.
Regina. Gloria a Dios. Traduje el Padre Nuestro del hebreo al español transliteral y está impresionante. No es lo que nos enseñaron los católicos. Está impresionante, pero es otro tema. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría del Shaddai. Imagínate, ¿qué haría alguien sano con el poder de Dios? ¿Qué haría alguien sano con la fuerza y el fuego del entendimiento de Dios? Y que el Señor nos ayude. Amén, Padre, en el nombre de Jesús. Amado Dios, en esta hermosa mañana te damos todo el honor, la gloria, la honra y la alabanza. Te pedimos, Padre Dios, que alimentes nuestra alma y nuestro espíritu y nos conectes a la sabiduría omnipotente, Señor. Nos conectes al fuego de tu Espíritu Santo. Nos conectes en tu gloria, en las cosas más maravillosas que tienes reservadas para quienes te siguen con amor, para aquellos que queremos hacer tu voluntad. Jamás permitas que torzamos nada, que no tergiversemos tu palabra, que la estemos estudiando de acuerdo a tu voluntad para que seamos siempre personas puras, sanas y santas. Sabemos de nuestros errores y sabemos de nuestras caídas y fracasos, pero también sabemos de tu piedad, de tu misericordia y de tu gracia, y que nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Bendícenos, impon tus manos sobre nuestras cabezas y activa el Shaddai. Activa la mente omnipotente, Padre, de la genética divina en cada uno de nosotros, en el nombre bendito, santo y poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti.